Muy pero muy buenas noches, licenciada Lourdes Mabel Villalba, encargada de la Cátedra de Metodología de la Investigación 2 de la Facultad de Ciencias sede Cazapá de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, así también docentes monitores del curso, apreciados compañeros, autoridades educativas y seguidores todos. Muy pero muy buenas noches le da el equipo número 1 del segundo curso del cuarto semestre. El grupo está compuesto por Emilio Escurro, María Joana Vareiro, Albert Franco, Rosela Gómez y quien les habla y le da la más cordial bienvenida, Matías Miguel Cabrera Ocampo. El día de hoy nos complacemos en presentarles un trabajo más de educación para todos ustedes denominado Instrumentos de Recolección de Datos, donde podremos conocer el gran mundo de la investigación y podremos identificar los diferentes instrumentos a la hora de elegir un instrumento para recolectar datos. Muy bien, queremos empezar diciendo y hablando un poco de los instrumentos de recolección de datos. Es la parte primordial dentro de un trabajo de investigación, es decir, de un protocolo para realizar un trabajo final de grado. ¿Por qué? Porque es la herramienta, es el método que vamos a poder utilizar para juntar todos los datos necesarios para utilizar en el momento de la corroboración de objetivos. Por ello, estos instrumentos deben responder a cada uno de los objetivos trazados en el inicio de nuestro trabajo, es decir, en el marco introductorio que ya habíamos trabajado antes. Luego, así también, otro aspecto importante de los instrumentos de recolección de datos pueden utilizarse tanto en investigaciones cuantitativas y cualitativas, pero cada uno de ellos son utilizados en diferentes formatos. Los formatos para las investigaciones cuantitativas no son las mismas que los que utilizamos en investigaciones cualitativas. Es un aspecto muy pero muy importante. Resumiendo, así también podemos decir la importancia de esto, ya que nos ayuda en gran medida para obtener datos. Si elegimos un buen instrumento, vamos a tener buenos datos. Hay que ver también el tipo de investigación para saber el tipo de test y saber elaborarlo y redactarlo como corresponde harán que nuestro trabajo sea muy pero muy factible y muy productivo. Bienvenidos a nuestra exposición de instrumentos de recolección de datos. Tenemos dos grandes grupos dentro de los instrumentos de recolección de datos. En primer lugar tenemos la encuesta y en segundo lugar la observación. Compañero, háblenos por favor de la encuesta. Muy bien. La encuesta es el método por excelencia en la investigación social. Proporciona informaciones sobre variables en el campo social. Ejemplo: sociología, psicología, educación, salud, etc. También indaga sobre conocimientos, actitudes, creencias, opiniones y perjuicios. Es el método de mayor uso. Consiste en la recolección de informaciones proporcionadas por las propias personas investigadas. Dentro de la encuesta se encuentra la entrevista y el cuestionario. Yo les estaré hablando sobre el cuestionario. El cuestionario es una de las modalidades de la encuesta, en la cual el encuestado llena por sí mismo un formulario, impreso o virtual. Cada pregunta del cuestionario debe responder a los objetivos de la investigación.
no se requiere precisamente la presencia del encuestador. Inclusive puede enviar el formulario por correo. Existen tres modalidades para administrar: la administración cara a cara, la administración telefónica y la administración virtual o por correo. En el cuestionario también se utiliza preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas son lo que permiten al informante expresarse libremente. El interrogado no tiene límites precisos para responder. Son preguntas cuyas respuestas no están formuladas, en las cuales el informante responde de acuerdo a su marco de referencia o a su experiencia. Bueno, un ejemplo de preguntas abiertas, si me puedes dar, compañero. Bueno, para hablar de preguntas abiertas, vamos a hacer de una manera didáctica para que puedan entender ustedes. Respondan ustedes en casa también con nosotros. Compañera, ¿qué tienes en cuenta tú a la hora de elegir un atuendo para ir de fiesta? ¿Qué tienes en cuenta? El color, puede ser. El color. Si es muy abierto o muy cerrado. Depende de la casualidad. De la casualidad. Muy bien. ¿Se dan cuenta ustedes que ella depende de su experiencia, depende de su contexto? Ella me da la respuesta para mi pregunta. Por eso es abierta, porque cada uno podemos tener una manera diferente de pensar. ¿Sí? Muy bien. Continuando. Está también las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las preguntas a las que se presentan al entrevistado dos o más opciones. Ofrece facilidad para la tabulación y análisis. El interrogado elegirá lo más adecuado para responder cada ítem. Son preguntas precodificadas. Bueno, un ejemplo, compañeros. Compañeros, escuchen bien ahora ustedes en casa también y jueguen con nosotros. Les voy a hacer una pregunta y van a ustedes responder en casa y también la compañera va a responderme aquí. ¿Cuál es tu comunidad de origen del cual asistes a la facultad? Y las opciones son Casa Pacentro, Compañía San Japitá, Colonia Corralito, Maciel, Santiago Moisés Bertoni, San Juan de Ponceno o la comunidad de Loma Clavel. Compañera. Compañía San Japitá. San Japitá. ¿Se dan cuenta, como decía la compañera, que la pregunta ofrece un abanico de opciones, ¿verdad? Y así cada uno puede elegir. Esto lo hacemos en forma oral, pero suele presentarse en forma, como decía la compañera, en forma escrita. Y estas son las preguntas cerradas. Siguiendo con la línea de los instrumentos de recolección de datos, volvemos a recordar que tenemos dos grupos, las encuestas y la observación. Dentro de las encuestas ya hablamos del cuestionario. Ahora bien, dentro del cuestionario hay otro gran grupo de instrumentos que son los test. Compañera, es hora de hablar de los test. Bueno, los test constituyen instrumentos de medida para extraer informaciones de los individuos de manera objetiva o subjetiva. Los tests subjetivos pueden utilizarse en investigaciones cualitativas y permiten lograr máxima presión en los datos obtenidos. ¿Podés darnos un ejemplo, compañero? Muy bien. Continuando con los ejemplos sencillos y fáciles para que puedan entender, les voy a decir que los tests podemos utilizarlos
Por ejemplo, si yo quiero medir el grado de inteligencia en el área de matemáticas de los alumnos del Colegio Inmaculada Concepción de la ciudad de Caazapá en el año lectivo 2019, voy a administrar un test de inteligencia o de conocimiento organizado con los objetivos del área de matemáticas. Y de esa forma yo voy a poder aplicar mi test para conseguir una máxima precisión de objetivos, ¿sí? Estos datos pueden utilizarse mucho en investigaciones cualitativas, ¿sí? Continuamos. Bueno, los test subjetivos se utilizan mayormente en el campo de la psicología. Deben ser utilizados por especialistas, extraen datos cualitativos de profundidad, permiten apreciar las características psicológicas o de personalidad de un individuo. Un ejemplo más conveniente. Bueno, para hablar de los test subjetivos, como decía mismo la compañera, el test subjetivo se utiliza mucho en el campo de la psicología. ¿Por qué? Porque habla mucho de lo nuestro, de lo mío, de cómo yo soy. Cada uno somos diferentes, por eso cada uno, su test va a arrojar diferentes resultados. Bueno, un ejemplo claro, sencillo para que podamos entender este tipo de instrumento. Si yo quiero saber la personalidad de un grupo de funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de San Juan de Pomuceno, voy a aplicar un test de personalidad, que son, por ejemplo, el test de los colores. Voy a solicitarle a cada uno de los funcionarios que elijan un color, lo escriban en un papel y lo guarden en un sobre. Cada color, según la psicología, nos dice que responde a una personalidad. Y de esta forma yo voy a través de un test, o sea el test de los colores, voy a poder conocer mínimamente la personalidad de mis funcionarios. Así funcionan los test para recoger información. A continuación, dentro de la encuesta encontramos lo que es la entrevista. La entrevista, esta técnica permite obtener manifestaciones verbales directas de las personas involucradas en el estudio, por lo que es necesario que el investigador maneje el lenguaje del grupo o de las personas entrevistadas. El entrevistado debe expresarse en su propio lenguaje y relatar hechos y experiencia desde su visión. La entrevista se subdivide otra vez, que están las estructuradas, semiestructuradas y a profundidad. La entrevista estructurada, en esta modalidad, las preguntas y las posibles respuestas ya están estructuradas. El entrevistador hace las preguntas siempre en el mismo orden y las mismas palabras, y el entrevistado responde entre una serie de opciones. Un ejemplo de las entrevistas estructuradas sería a la hora de ir a pedir un trabajo. Siempre nos da una serie de preguntas a todas las personas, ya sea yo, ya sea uno de ustedes o cualquier otra persona que vaya a preguntar por el trabajo. La entrevista semiestructurada, en esta modalidad de la entrevista se tiene preparadas las preguntas con alternativas predefinidas y se combinan con preguntas abiertas, donde el entrevistado contesta con libertad. La entrevista semiestructurada más vemos cuando ocurren los accidentes, que llegan los periodistas y tienen un orden, así una orden alternativa de preguntas. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Por qué? Y van contestando, el entrevistado va contestando y él no sigue la profundidad, sino que sigue su orden de dónde, cuándo, dónde, por qué. La entrevista a profundidad requiere varios encuentros del investigador con informantes. Está dirigida hacia la comprensión e interpretación de los fenómenos de los entrevistados. Tienen en sus propias vidas, en sus existencias, quienes expresan sus sentimientos y sus propias palabras en una conversación privada y confidencial. Un ejemplo de la entrevista a profundidad
sería cuando cuando un preso está cumpliendo su condena y ya está por salir. Entonces el equipo del penal, el equipo de psicólogos se reúne con él en varias sesiones y le van preguntando sobre qué piensa, qué siente, cómo se va a manifestar, para saber cuál va a ser su actitud ante la sociedad a la hora de reintegrarse. Por último, y llegando al final, encontramos la última de las técnicas, que es La observación que es un método de investigación. y a la vez técnica de recolección de datos. Como método, orienta de manera teórica y racional cómo proceder en el momento de la observación. Como técnica se refiere a la manera práctica de recolección de datos. La observación puede utilizarse en una investigación tanto cuantitativa. Y a la vez en las cualitativas. Encontramos así también los tipos de observación. En primer lugar encontramos la observación Directa, cuando las personas y los objetos observados están presentes a los ojos del observador. Puede ser de manera natural en el ambiente propio del grupo o provocada, como experiencia del laboratorio. Muy bien, un ejemplo claro de esto podría ser cómo reaccionan los niños infantes a la hora de despegarse de su madre una vez que los dejan en su escuela. Por ejemplo, la situación es el niño cuando es dejado en la puerta de la institución, ¿cómo reacciona? Yo como investigador quiero saber eso. Entonces, mi objeto de estudio es el niño y la madre y esa situación. Y yo, observador, estoy ahí en el momento, no tan alejado, pero cerca de allí, y estoy viendo, estoy yo y está mi objeto. Es una observación directa, yo estoy en ese momento y ahí voy tomando nota de lo que acontece en ese momento. Luego encontramos la observación Indirecta, cuando los fenómenos a estudiarse ya no están presentes a los ojos del observador, pero han dejado sus huellas registradas. Así se estudian los hechos históricos, se realizan las investigaciones policiales y judiciales. Por ejemplo, como decía, investigaciones judiciales y policiales. Los investigadores forenses utilizan esta observación indirecta, por ejemplo, en la escena del crimen. Si yo investigador forense, llego a una situación donde encuentro una casa desarreglada, encuentro sangre, entonces ya se clausura esa situación porque ya pasó algo, pero mi observación va a ser indirecta porque yo voy a juntar los rastros de ese momento que pasó, porque yo no es que quiero saber ese momento, yo quiero saber lo que pasó antes para que haya esa situación. Yo quiero saber por qué de la sangre, por qué de las cosas desarregladas, por qué falta dinero. Entonces es una observación ya indirecta. La situación ya pasó. Yo ya no estoy viendo el momento, sino que luego encontramos la observación Individual, la observación la realiza una sola persona. Yo, investigador, solamente soy quien estoy mirando el fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero saber cómo se manifiestan los alumnos ante una prueba diagnóstica. Entonces, yo, maestro, voy a ir y voy a ponerme ante ellos, yo solo, con mi alumno, y voy a ver esa situación. Voy a tomar nota de cómo reaccionan mis alumnos al momento de plantearles esta evaluación. Entonces yo solo, una sola persona, un solo observador. Y luego por último encontramos las observaciones En equipo u observación colectiva. Todos observan lo mismo. El equipo recurre a la observación, pero algunos miembros la emplean. Por ejemplo, acá ya hay un equipo de observadores. Por ejemplo, nosotros vamos a observar
cómo es la reacción de los alumnos del tercer curso al defender su proyecto final. Entonces, un grupo de investigación va a ir a los 17 departamentos del Paraguay y uno en cada departamento va a observar una defensa. Luego van a juntarse todos los observadores y van a poner sus particularidades vividas cada uno. Entonces eso ya se hace con un equipo de observadores. Ya son 17 los observadores que van a llegar a una conclusión común. Muchísimas gracias por el seguimiento a la profesora. Muchísimas gracias a los compañeros. Muchísimas gracias a los seguidores. Fue un placer. Hasta la próxima. Chao, chao.